Un hombre de fortuna abrió las puertas de su mansión a una mujer mayor que pedía limosna en la esquina más fría de la ciudad, ofreciéndole refugio solo por esa noche de invierno. Pero cuando al día siguiente entró a la habitación de huéspedes sin tocar la puerta, lo que vio ante sus ojos lo hizo derrumbarse de rodillas mientras las lágrimas caían sin control por su rostro. Y en la sala contigua, su hija, esa niña en silla de ruedas que llevaba 3 años sin sonreír desde aquel terrible día en que perdió a su madre, soltó una carcajada tan limpia y verdadera que atravesó las paredes como un milagro. Antes de continuar con esta historia, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿Desde tu casa? ¿Desde el trabajo? ¿Tal vez mientras viajas en el autobús? Y si no es mucho pedir, cuéntame en los comentarios, ¿cuántos años tienes? Me encantaría saber quién está del otro lado, escuchando estas palabras que están a punto de convertirse en algo más que una simple historia. Ahora sí, dejemos que esto comience de verdad. Era el martes 17 de marzo del año 2023. Un día que Ricardo Montalvo jamás olvidaría. El cielo sobre la ciudad tenía ese color gris sucio que solo aparece cuando el invierno se niega a marcharse. Las nubes colgaban bajas, pesadas, amenazando con nieve que nunca terminaba de caer. Eran las 6:42 de la tarde. Ricardo conducía su Mercedes-Benz negro por la avenida principal. Esa misma calle que había recorrido miles de veces en los últimos 15 años, desde que compró la mansión, desde que todo parecía perfecto, antes de que el mundo se derrumbara. Las luces de los comercios ya estaban encendidas. A través del parabrisas, Ricardo veía gente caminando apurada, encogida dentro de sus abrigos, bufandas enrolladas hasta cubrir la mitad de sus rostros. El frío de ese marzo había sido particularmente cruel. En las noticias habían dicho que era la temperatura más baja en 28 años. Ricardo subió la calefacción del auto. Sus dedos tamborileaban sobre el volante forrado en cuero. En su mano derecha brillaba ese anillo de oro que había pertenecido a su padre. El mismo que su padre había usado durante 43 años, hasta el día en que murió. Solo que su padre no había muerto en paz. Pero de eso Ricardo prefería no pensar. Había sido un día agotador. La junta con los inversionistas japoneses se había extendido 4 horas más de lo planeado. Su espalda le dolía, su cabeza pulsaba con el inicio de una migraña. Y lo único que quería era llegar a casa, servirse un whisky y sentarse junto a Valentina. Su niña, su pequeña Valentina de 11 años que ya no era tan pequeña, pero que seguía necesitándolo como el primer día. Valentina que no había vuelto a sonreír. Valentina que no había vuelto a reír. Valentina que apenas hablaba desde aquel 23 de julio, hace 3 años, cuando todo se derrumbó. El semáforo se puso en rojo. Justo en la esquina de la calle Bolívar. Ricardo frenó suavemente. Y fue entonces cuando la vio. Estaba sentada sobre un pedazo de cartón, recostada contra la pared de ladrillo descascarado de lo que alguna vez había sido una ferretería. Ahora solo era un local abandonado. Ventanas tapadas con tablones de madera. La mujer era delgada hasta lo imposible, como si sus huesos fueran lo único que mantenía su forma. Su cabello era completamente blanco. Llevaba puesto un abrigo que había sido azul hace mucho tiempo. Ahora era de un color indefinido, sucio, con manchas que contaban historias que nadie quería escuchar. No ese blanco elegante de las señoras que van al salón de belleza cada semana, sino un blanco amarillento, apagado. Pero lo que realmente captó la atención de Ricardo fueron sus manos. Colgaba en mechones delgados alrededor de su rostro. Las tenía extendidas hacia adelante, temblando. No por el gesto de pedir, sino por el frío que las atravesaba hasta los huesos. Eran manos de trabajadora, nudillos hinchados, dedos torcidos que hablaban de artritis y años de labor dura. No llevaba guantes. Sus uñas estaban rotas, sucias. La piel de sus palmas agrietada, con líneas rojas, que parecían cortadas por el viento helado. Ricardo la observó durante los 43 segundos que el semáforo permaneció en rojo. En ese tiempo, vio cómo al menos 12 personas pasaron junto a ella, sin siquiera mirarla. Una pareja joven, tomados de la mano, riéndose de algo en el teléfono de él. Pasaron tan cerca que casi pisaron el cartón donde ella estaba sentada. Un hombre de traje, con maletín de cuero, la esquivó con un movimiento brusco, como si su presencia fuera contagiosa. 2 señoras mayores, bien vestidas, abrigos de lana caros, bolsos de marca, cruzaron la calle para no pasar cerca de ella. Nadie la veía. Era como si fuera invisible, o peor aún, como si fuera tan visible que todos preferían fingir que no existía. El semáforo cambió a verde. El auto de atrás tocó la bocina.
Ricardo debía avanzar. Siempre avanzaba. Llevaba 15 años conduciendo por estas calles, viendo personas como ella en cada esquina. Y siempre, siempre avanzaba. ¿Qué podía hacer él? No podía salvar a todo el mundo. Tenía sus propios problemas. Valentina, que llevaba 3 años sin reír. Tenía a Valentina en casa, esperándolo. Pero algo en esas manos, algo en la forma en que temblaban, algo en la quietud absoluta de esa mujer, en la resignación de su postura, en la manera en que ni siquiera levantaba la vista para ver a las personas que pasaban, como si ya hubiera entendido hace mucho tiempo que no había esperanza. Ricardo movió el pie del acelerador al freno. El auto de atrás volvió a tocar la bocina, esta vez más largo, más insistente. Pero él puso las luces intermitentes y giró el volante a la derecha. Se estacionó justo frente al local abandonado. Apagó el motor. Durante unos segundos, se quedó ahí sentado, manos sobre el volante, mirando hacia adelante sin ver realmente nada. Su respiración creaba pequeñas nubes de vapor en el aire frío del interior del auto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué esta mujer y no las otras 100 que había visto ese mismo mes? No tenía respuesta. Solo sabía que no podía irse. No esta vez. Abrió la puerta del auto. El viento helado lo golpeó inmediatamente en el rostro. Era peor de lo que había pensado. El aire cortaba como cristales diminutos, metiéndose por el cuello de su abrigo de cachemira, encontrando cada espacio entre la tela y su piel. Ricardo cerró la puerta detrás de él. Caminó los 5 pasos que lo separaban de la mujer. Desde esta distancia, podía ver más detalles. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas. No solo las naturales de la edad, sino esas otras que aparecen cuando la vida ha sido especialmente dura. Tenía los labios agrietados, resecos hasta sangrar en las comisuras. Y por un momento terrible Ricardo pensó que tal vez era demasiado tarde. Sus ojos estaban cerrados. Que tal vez ella ya no estaba aquí realmente. Que el frío se la había llevado mientras todos pasaban sin verla. Pero entonces sus párpados se abrieron lentamente. Los ojos que lo miraron eran de un color marrón tan oscuro que casi parecían negros. Estaban nublados por la edad, por las cataratas que comenzaban a formarse. Pero detrás de esa neblina había algo más. Una lucidez. Una inteligencia. Una dignidad que no había sido completamente destruida por las circunstancias. Esos ojos lo miraron sin expectativa. Sin súplica. Sin esperanza. Solo lo miraron, reconociendo su presencia de la misma manera en que se reconoce el paso de una nube. Algo que sucede pero que no significa nada. Ricardo se arrodilló a su lado. El pavimento estaba helado, húmedo. Sintió como el frío se filtraba inmediatamente a través de la tela de su pantalón. Quedó a su altura, mirándola directamente a los ojos. «Señora», dijo. Su voz sonó ronca, como si no la hubiera usado en horas. Ella no respondió. Solo siguió mirándolo con esos ojos que habían visto demasiado. «Hace mucho frío», continuó Ricardo. Por supuesto que hacía frío. Las palabras sonaban estúpidas incluso mientras salían de su boca. Ella estaba aquí, sentada en un pedazo de cartón, temblando. No necesitaba que él se lo dijera. «¿Tiene dónde pasar la noche?». Fue una pregunta innecesaria. Si tuviera dónde ir, no estaría aquí. La mujer lo miró durante un largo momento. Y entonces por primera vez, habló. Su voz era suave, más suave de lo que Ricardo había esperado, como papel de seda arrugado. «No tengo nada, señor». 4 palabras. Ricardo sintió algo apretarse en su pecho. Pero en esas 4 palabras, había todo un universo de pérdida. «Venga conmigo», dijo de repente. Desde antes de aquella noche. Aquella terrible noche del 23 de julio. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Antes de que la parte racional de su cerebro pudiera intervenir con todas las razones por las que esto era mala idea. Antes de que pudiera considerar las consecuencias. La mujer parpadeó. Por primera vez, algo atravesó la neblina de sus ojos. ¿Confusión? ¿Miedo? ¿Esperanza? «No puedo aceptar caridad, señor». Había orgullo en su voz. Un orgullo delgado como papel pero aún presente. «No es caridad», dijo Ricardo. Y mientras lo decía, se dio cuenta de que era verdad. No sabía qué era. Pero no era caridad. «Es solo una noche. Hace demasiado frío. Tengo una habitación vacía. Solo una noche. Mañana, si quiere irse, puede irse». La mujer lo estudió con esos ojos oscuros. Como si estuviera leyendo algo en su rostro. Como si estuviera buscando la trampa. Porque en su experiencia siempre había trampa. «¿Por qué?», preguntó finalmente. Era la pregunta más simple.
y la más difícil de responder. Ricardo abrió la boca. La cerró. ¿Por qué? ¿Porque hacía frío? Porque ella le recordaba a alguien, aunque no sabía a quién, porque Valentina llevaba 3 años sin reír, y él necesitaba hacer algo, cualquier cosa, que hiciera que el mundo tuviera sentido de nuevo. No lo sé, admitió finalmente. Y tal vez fue esa honestidad brutal la que hizo la diferencia. La mujer asintió lentamente. Como si esa respuesta tuviera más sentido que cualquier explicación elaborada. Está bien, dijo quedamente. Una noche. Ricardo se puso de pie. Le extendió la mano. Y entonces, con movimientos dolorosamente lentos, colocó su mano en la de él. Ella la miró durante un momento. Su piel estaba helada. Como tocar hielo. Ricardo la ayudó a levantarse. Ella se tambaleó ligeramente. Las piernas entumecidas por el frío y la inmovilidad. Ricardo la sostuvo hasta que recuperó el equilibrio. ¿Tiene algo que llevar?, preguntó. Ella señaló una bolsa de plástico rota que estaba junto al cartón. Dentro había lo que parecía ser otra camisa. Un par de calcetines con agujeros. Una foto doblada. Eso era todo. Eso era todo lo que quedaba de una vida. Ricardo recogió la bolsa con cuidado. Como si contuviera tesoros. Porque para ella, supuso, lo eran. La guió hasta el auto. Abrió la puerta del pasajero. Ella se quedó inmóvil, mirando el interior del vehículo como si fuera una nave espacial. Está bien, dijo Ricardo suavemente. Hay calefacción. Lentamente, con movimientos cuidadosos, ella se deslizó en el asiento. Ricardo cerró la puerta y rodeó el auto hasta el lado del conductor. Cuando se sentó, el contraste era brutal. Él en su traje de $3.000. Ella en su abrigo raído. Pero Ricardo no abrió las ventanas. Él con el olor de su colonia cara. Ella con el olor de la calle, de días sin baño, de desesperación. No arrugó la nariz. Solo encendió el motor. Subió más la calefacción. Y comenzó a conducir hacia su casa. Durante los primeros 5 minutos, ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo. Era más bien como un espacio que ninguno sabía cómo llenar. Finalmente Ricardo dijo, me llamo Ricardo, Ricardo Montalvo. Hubo una pausa. Y entonces ella respondió. Aurora, como si su nombre fuera algo precioso que no quería gastar. Su voz fue apenas un susurro. Ricardo asintió. Aurora Méndez. Mucho gusto, señora Aurora. Ella no respondió. Solo miraba por la ventana. Viendo pasar las calles iluminadas. Los edificios altos. ¿Tiene familia, señora Aurora?, preguntó Ricardo. Las casas, cada vez más grandes, a medida que se adentraban en el barrio norte. No sabía por qué preguntaba. Tal vez porque el silencio era demasiado pesado. Aurora tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó distante, como si viniera de muy lejos. Tuve. 2 palabras que contenían todo un mundo de dolor. Ricardo no presionó. Sabía reconocer el dolor cuando lo veía. Llevaba 3 años viéndolo cada vez que miraba a Valentina. Giraron en la calle Magnolias. La calle donde vivía Ricardo. Donde cada casa era más una mansión que una casa. Donde los jardines estaban perfectamente cuidados incluso en invierno. Donde las rejas eran altas, y las cámaras de seguridad estaban por todas partes. Aurora miraba todo con ojos muy abiertos. Como si hubiera entrado a otro mundo. Y en cierto modo, así era. Ricardo presionó el botón del control remoto. Las rejas de hierro forjado de su propiedad se abrieron lentamente, revelando el camino de entrada de adoquines. El jardín con sus arbustos perfectamente podados. La fuente de piedra en el centro que había dejado de funcionar hace 2 años, porque a nadie le importaba ya. Y la casa. 3 pisos de piedra y vidrio. Ventanas enormes que durante el día dejaban entrar la luz, pero que ahora de noche, solo reflejaban la oscuridad. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. Apagó el motor. Ricardo estacionó frente a la entrada principal. Es muy grande, dijo Aurora finalmente. Había algo en su voz. ¿Asombro? ¿Tristeza? Sí, admitió Ricardo. Demasiado grande para solo 2 personas. 2 personas en una casa diseñada para 8. 2 personas perdidas en habitaciones vacías. 2 personas tratando de llenar el espacio que había dejado una tercera. Ricardo sacudió la cabeza. No ahora. Abrió su puerta y salió. No podía pensar en eso ahora. Rodeó el auto y abrió la puerta de Aurora. Le ofreció su mano nuevamente. Ella la tomó y salió lentamente del vehículo. Sus ojos recorrían la fachada de la casa. Las columnas blancas. Las ventanas con sus marcos de madera oscura. La puerta de entrada de roble macizo. Venga,
dijo Ricardo. Adentro estará más cálido. Subieron los 5 escalones que llevaban a la entrada. Ricardo sacó sus llaves. Abrió la puerta. Y entraron. El interior de la casa estaba en penumbra. Solo la luz del recibidor estaba encendida. Proyectaba sombras largas sobre el piso de mármol, sobre los cuadros en las paredes, sobre la escalera curva que subía al segundo piso. «Papá». La voz vino de arriba, como una nota musical a punto de quebrarse. Pequeña, frágil. Ricardo levantó la vista. Valentina estaba en lo alto de las escaleras, en su silla de ruedas. Su pequeña niña que ya no era tan pequeña. 11 años, pero con ojos que parecían mucho más viejos. Su cabello castaño, largo hasta la cintura, caía sobre sus hombros. Llevaba puesto su pijama de conejitos, el que había sido su favorito desde que tenía 8 años. El que se negaba a dejar aunque ya le quedaba un poco pequeño. Delgadas, demasiado delgadas. Sus manos descansaban en su regazo. Porque Valentina apenas comía. Apenas hacía nada. Desde aquella noche. Su voz se suavizó automáticamente. «Hola, mi amor», dijo Ricardo. De la manera en que solo se suavizaba cuando hablaba con ella. «Llegué un poco tarde. Lo siento». Valentina no respondió. Sus ojos se habían fijado en Aurora, mirándola con una intensidad que Ricardo no había visto en mucho tiempo. Los ojos de su hija estaban siempre vacíos. Miraban sin ver realmente. Como si estuviera siempre en otro lugar. Pero ahora, en aquel 23 de julio que nunca terminaba. Ahora estaba viendo. Realmente viendo. «Valentina. Ella es la señora Aurora», dijo Ricardo. «Va a quedarse con nosotros esta noche». «Está bien». No era realmente una pregunta. Ricardo no le pedía permiso a su hija de 11 años para traer gente a casa. Pero algo en él necesitaba que Valentina estuviera de acuerdo. Necesitaba que esto estuviera bien. Valentina siguió mirando a Aurora. Y entonces lentamente, asintió. Un pequeño movimiento de cabeza. Casi imperceptible. Pero estaba ahí. Aurora levantó la vista hacia la niña en las escaleras. Y por primera vez, desde que Ricardo la había visto, algo cambió en su expresión. La dureza, la resignación, el cansancio, todo se suavizó. Sus ojos se llenaron de algo que Ricardo no podía nombrar. «Hola, pequeña», dijo Aurora. Valentina no respondió. Su voz tembló ligeramente. Pero tampoco apartó la mirada. Y eso era más de lo que hacía normalmente con cualquier persona. «Señora Aurora», dijo Ricardo, «déjeme mostrarle la habitación donde puede quedarse. Y tal vez le gustaría ducharse y tener ropa limpia». Aurora lo miró. Había lágrimas en sus ojos. «Ricardo», corrigió él. «Solo Ricardo». «Es usted muy amable, señor». Ella asintió lentamente. Fue la primera vez que decía su nombre. Ricardo. Y sonó extrañamente familiar en sus labios, como si lo hubiera dicho antes. Aunque eso era imposible. Ricardo la guió hacia las escaleras. «¿Puede subir?», preguntó con cuidado. Aurora miró los escalones. Tantos escalones. Sus piernas probablemente dolían. Probablemente cada movimiento era una agonía. Pero asintió. «Puedo». Y comenzó a subir, lentamente, aferrándose al pasamanos de madera pulida. Un escalón a la vez. Ricardo subió a su lado, listo para sostenerla si se caía. Cuando llegaron arriba, Aurora estaba respirando con dificultad. Valentina las había estado observando. Pero lo había logrado. Su silla de ruedas estaba en el pasillo. Aurora se detuvo a su lado, justo frente a su habitación. Se arrodilló lentamente, quedando a la altura de la niña. «Hola, tesoro», dijo suavemente. Valentina la miró. Esos ojos verdes que había heredado de su madre. Esos ojos que solían brillar con alegría y travesura. Ahora solo reflejaban un vacío profundo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Aurora. Su voz era tan gentil, como si estuviera hablando con algo muy frágil. Algo que podría romperse con el más mínimo sonido brusco. Valentina abrió la boca. La cerró. No hablaba mucho. Pero ahora, algunas veces pasaban días sin que dijera una sola palabra. Ahora miró a Aurora y dijo: «Valentina, una palabra». Pero Ricardo sintió como si acabara de ganar una batalla. «Valentina», repitió Aurora. «Qué nombre tan hermoso. Significa valiente». Valentina parpadeó. «¿De verdad?». 2 palabras. 2 palabras eran un milagro. «¿De verdad?», confirmó Aurora. Extendió su mano. Arrugada, sucia, temblorosa. Pero Valentina, esa niña que no tocaba a nadie, lentamente extendió su propia mano. Esa niña que se encogía cuando alguien se acercaba demasiado. Y tocó los dedos de Aurora.
Solo por un segundo. Pero fue suficiente. 3 años. Ricardo sintió que no podía respirar. 3 años desde que Valentina había tocado a alguien voluntariamente. ¿Qué estaba pasando? Aurora se puso de pie con esfuerzo. 3 años desde que había mostrado cualquier interés en otra persona. Miró a Ricardo. Y en sus ojos había algo. Algo que él no podía leer. Algo que lo hizo sentir incómodo. La habitación está por aquí, dijo Ricardo. Como si ella supiera algo que él no sabía. Su voz sonó más brusca de lo que pretendía. Guió a Aurora por el pasillo. Pasaron 3 puertas cerradas. Habitaciones que nadie usaba. Una para la oficina en casa de él. Habitaciones que alguna vez habían estado llenas de planes. Una para el cuarto de costura de ella. Una para el bebé que venía en camino. El bebé que nunca llegó. Porque ella se fue primero. La habitación de invitados. Ricardo abrió la 4ª puerta. No había sido usada en más de 2 años. Desde la última vez que la hermana de ella había venido a visitarlos. Antes de que todo se derrumbara. Que él había matado a su hermana. Su hija. Antes de que la familia de ella decidiera que Ricardo tenía la culpa. Su sobrina. La habitación estaba impecable. La señora García, el ama de llaves que venía 3 veces por semana, se aseguraba de que cada rincón de la casa estuviera limpio. Como si mantenerlas perfectas pudiera borrar el hecho de que estaban vacías. Especialmente las habitaciones que nadie usaba. Incluso las habitaciones que nadie usaba. La cama era grande. Con un edredón blanco y mullido. Había una cómoda de madera oscura. Un armario. Una ventana con cortinas de encaje que daba al jardín trasero. Y una puerta que llevaba a un baño privado. Aurora se quedó en la entrada. Mirando todo como si fuera un sueño. Como si temiera que parpadear haría que todo desapareciera. Es solo una habitación, dijo Ricardo. Es demasiado, susurró. Pero sabía que no era verdad. Era calidez y seguridad. Era un palacio. Para ella, esto no era solo una habitación. Era algo que probablemente no había tenido en mucho tiempo. El baño está ahí, señaló Ricardo. Hay toallas limpias en el armario. Champú, jabón, todo lo que necesite. Hizo una pausa. Y voy a buscarle ropa limpia. Tal vez algo de mi esposa. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Mi esposa, como si ella todavía estuviera aquí. Como si simplemente estuviera en otra habitación. Aurora lo miró. Y en sus ojos había comprensión. El tipo de comprensión que solo viene de haber perdido también. Gracias, dijo simplemente. Ricardo asintió. Tómese su tiempo. Bajaré algo de comida. Debe tener hambre. No confiaba en su voz en ese momento. Salió de la habitación antes de que ella pudiera responder. Cerró la puerta suavemente detrás de él. Y se quedó en el pasillo. Respirando profundamente. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había traído a esta mujer a su casa? A la casa donde todo le recordaba a ella. Donde cada rincón tenía un recuerdo. Donde el dolor vivía en las paredes. ¿Papá? La voz de Valentina. Ricardo se giró. Su hija estaba al final del pasillo. En su silla de ruedas. Mirándolo con esos ojos verdes que atravesaban su alma. Sí, mi amor. ¿Por qué la trajiste? Era una pregunta válida. Una que Ricardo no sabía cómo responder. Caminó hacia ella. Se arrodilló frente a su silla. Tomó sus manos pequeñas entre las suyas. Valentina lo miró durante un largo momento. Porque hacía frío, dijo finalmente. Y ella no tenía dónde ir. Y entonces dijo algo que hizo que el corazón de Ricardo se detuviera. Huele como mami. Ricardo parpadeó. La señora Aurora, dijo Valentina. Su voz era un susurro. Huele como mami, no al perfume, al otro olor, el que tenía debajo del perfume. ¿Qué? Ricardo se quedó helado. Aurora no tenía nada que ver con su esposa. ¿Cómo podía ser eso posible? Su esposa había sido alta, elegante, siempre perfectamente vestida. Aurora era una mujer mayor de la calle. No había ninguna conexión. No podía haberla. No, es ella. Lo sé. Debe ser tu imaginación, mi amor, dijo Ricardo suavemente. Pero Valentina negó con la cabeza. Y antes de que Ricardo pudiera preguntar qué quería decir con eso, Valentina giró su silla de ruedas y rodó de regreso a su habitación. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave, dejando a Ricardo arrodillado en el pasillo, con un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Se puso de pie lentamente. Sus rodillas crujieron. 39 años, y ya se sentía como un anciano. Bajó las escaleras. Fue a la cocina. La señora García había dejado comida preparada en el refrigerador como siempre hacía.
Un guiso de pollo. Arroz. Ensalada. Ricardo sacó el guiso y lo puso en el microondas. Mientras esperaba que se calentara, se sirvió ese whisky que había estado pensando durante todo el camino a casa. Se lo bebió de un trago. Pero no fue suficiente para calentar el hielo en su pecho. El líquido quemó su garganta. Valentina había dicho que Aurora olía como su madre. Los niños confundían cosas todo el tiempo. Eso era imposible. Especialmente niños traumatizados. Especialmente niños que habían perdido a su madre de la manera más horrible posible. El microondas pitó. Ricardo sacó el plato. Lo puso en una bandeja junto con cubiertos, una servilleta y un vaso de agua. Subió las escaleras nuevamente. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de huéspedes. Levantó la mano para tocar. Pero entonces escuchó algo que lo detuvo. Llanto. Suave. Amortiguado. Como si Aurora estuviera tratando de no hacer ruido. Ricardo se quedó inmóvil. La bandeja temblaba ligeramente en sus manos. Debería tocar. Debería entregarle la comida. Debería preguntarle si estaba bien. Pero no lo hizo. Porque él conocía ese tipo de llanto. Era el llanto que venía cuando finalmente estabas a salvo. Cuando finalmente podías bajar la guardia. Cuando finalmente el cuerpo y el corazón se permitían sentir todo lo que habían estado guardando para sobrevivir. Ricardo dejó la bandeja suavemente frente a la puerta. Tocó 2 veces. Y se alejó antes de que ella pudiera abrir. Fue a la habitación de Valentina. Tocó suavemente. Pero no era un no. ¿Puedo entrar, mi amor? Silencio. La habitación de Valentina estaba apenas iluminada por la lámpara en su mesita de noche. Ricardo abrió la puerta lentamente. Proyectaba un círculo suave de luz dorada. Las paredes estaban cubiertas de dibujos. Dibujos que Valentina había hecho antes. Antes de aquel 23 de julio. Había unicornios y arcoíris. Había sol y flores y pájaros. Había una familia de 3 personas tomadas de la mano. Pero no había nada nuevo. Valentina estaba en su cama. Nada creado en los últimos 3 años. Como hacía todas las noches. Cargándola desde su silla de ruedas hasta las sábanas suaves. Ricardo la había llevado ahí antes de bajar. Ella estaba acostada de lado, mirando hacia la ventana. Aunque afuera solo había oscuridad. ¿Estás bien?, preguntó Ricardo. Se sentó en el borde de la cama. Valentina no se movió. ¿Papá? ¿Sí? ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. Y entonces Valentina dijo. Hubo una larga pausa. ¿Por qué mami se fue? Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era una pregunta que Valentina había hecho cientos de veces. En los primeros meses después. Cuando todavía estaba procesando. Cuando todavía no entendía que su madre no iba a volver. Una y otra vez. Él le había explicado. Que mami había tenido un accidente. Que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Que a veces cosas malas pasaban, y no era culpa de nadie. Pero nunca le había dicho la verdad completa. Nunca le había dicho que su madre había estado huyendo. Huyendo de él. Huyendo de una pelea que habían tenido esa noche. Una pelea sobre nada, y sobre todo. Sobre cómo ella se sentía sola. Sobre cómo él trabajaba demasiado. Sobre cómo algo se había roto entre ellos, y ninguno sabía cómo arreglarlo. Llorando. Ella había salido corriendo de la casa. Sin su bolso. Solo había corrido. Sin su teléfono. Demasiado enojado. Había pensado que volvería. Y él había estado demasiado orgulloso para seguirla. Pero ella no volvió. Que se calmaría. Que podrían hablar. Porque en la esquina de la calle Bolívar. La misma esquina donde hoy Ricardo había encontrado a Aurora. Un auto que iba demasiado rápido. Y su esposa. Su Elena. Un conductor borracho. Mami se fue porque el mundo a veces es injusto, dijo Ricardo. Ya no estaba. Su voz se quebró. Y porque papá no fue lo suficientemente rápido para detenerla. Valentina se giró para mirarlo. Lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Fue tu culpa? Dios. Esa pregunta que él se hacía cada noche. Cada mañana. Cada momento en que respiraba. No lo sé, mi amor, admitió. Era la primera vez que decía eso en voz alta. Tal vez sí, tal vez no, pero no pasa un día en que no desearía poder cambiar lo que pasó. Valentina extendió su mano pequeña. Tocó la mejilla de su padre. Era la primera vez que lo tocaba así en 3 años. Yo también, susurró. Yo también quiero que vuelva. Ricardo tomó la mano de su hija. La sostuvo contra su rostro. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar frente a ella. Padre e hija. Unidos en su dolor. En su pérdida. En su culpa.
Afuera, en el pasillo, Aurora estaba de pie junto a la puerta. Había salido para recoger la bandeja de comida. Y había escuchado todo. Sus manos temblaban. Sino por algo mucho más profundo. No por el frío esta vez. Miró la puerta cerrada de la habitación de Valentina. Y en sus ojos había lágrimas. Pero también había algo más. Algo que brillaba como acero. Determinación. Porque Aurora Méndez sabía algo. Algo que cambiaría todo. Algo que había guardado durante 3 años. Esperando. Buscando. Finalmente. Y ahora, los había encontrado. Esa noche, Ricardo no durmió. Se quedó acostado en su cama. La misma cama que había compartido con Elena durante 12 años. Mirando el techo. Contando las sombras que la luz de la calle proyectaba a través de las cortinas. A las 3 de la madrugada, escuchó un sonido. Pasos suaves en el pasillo. Se incorporó. Su corazón latía rápido. Aurora, ¿qué estaba haciendo despierta? Se levantó de la cama. Se puso una bata. Abrió la puerta silenciosamente. El pasillo estaba oscuro, pero podía ver una figura al final. De pie frente a la puerta de Valentina. Era Aurora. Un pantalón de pijama de Elena. Ahora vestida con la ropa que él le había dejado. Se veía diferente ahora. Limpia. Una camiseta suave. El cabello blanco había sido lavado, y ahora brillaba suavemente en la oscuridad. Pero seguía siendo delgada. Seguía siendo frágil. Ricardo caminó hacia ella. Ella se sobresaltó. Señora Aurora. Se giró rápidamente. Sus ojos eran enormes en la penumbra. Lo siento, dijo rápidamente. No quería despertar a nadie. Solo quería asegurarme de que la niña estuviera bien. Aurora vaciló. ¿Por qué no estaría bien? Ricardo frunció el ceño. Era verdad. Los niños que han sufrido, dijo lentamente. A veces tienen pesadillas. Valentina tenía pesadillas terribles. Casi cada noche. Despertaba gritando. Llamando a su madre. La sostenía hasta que dejaba de temblar. Le susurraba que todo estaba bien. Y Ricardo corría a su habitación. Aunque ambos sabían que no lo estaba. ¿Cómo sabe eso?, preguntó Ricardo. Su voz sonó más dura de lo que pretendía. Aurora lo miró durante un largo momento. Porque yo también tuve una hija. Y entonces dijo algo que hizo que el mundo de Ricardo se tambaleara. Silencio. El tipo de silencio que pesa como plomo. Tuve, repitió Ricardo suavemente. Aurora asintió. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Murió, dijo simplemente. Hace mucho tiempo. Pero todavía la veo en cada niña que encuentro. Ricardo sintió algo ablandarse en su pecho. Lo siento, dijo. Y lo decía en serio. Porque él sabía lo que era perder. El espacio vacío que nunca se llenaba. Sabía el agujero que dejaba. ¿Cómo murió?, preguntó. No debería haber preguntado. Era demasiado personal. Demasiado intrusivo. Pero las palabras salieron de todas formas. Aurora cerró los ojos. Y en esas 2 palabras había un universo de dolor. La mataron, susurró. Ricardo se quedó sin aliento. ¿Qué? La mataron, repitió Aurora. Abrió los ojos. Y lo que Ricardo vio en ellos lo aterrorizó. Pero también había rabia. Había dolor, sí. Una rabia fría y antigua. Que solo se asienta más profundo. El tipo de rabia que no se disipa con el tiempo. ¿Qué espera? ¿Quién?, preguntó Ricardo. No sabía por qué preguntaba. Pero necesitaba saberlo. No era asunto suyo. Aurora lo miró fijamente. La forma en que lo dijo. La forma en que sus ojos se clavaron en los de Ricardo. Gente poderosa, dijo. Gente que pensó que podía hacer lo que quisiera, porque tenía dinero. Hizo que él sintiera un escalofrío. ¿Estaba insinuando algo? ¿Lo estaba acusando? Yo no soy esa clase de persona, dijo Ricardo. Su voz sonó defensiva incluso a sus propios oídos. ¿No?, preguntó Aurora. Algo que no era exactamente desafío. Pero tampoco era aceptación. Había algo en su tono. Trabajé por todo esto, dijo Ricardo. Usted vive en una mansión, conduce un auto caro, tiene más de lo que necesita. Ahora estaba enojado. ¿Quién era ella para juzgarlo? Él le había ofrecido su casa. Le había dado comida y refugio. ¿Y ahora lo atacaba? No digo que no lo haya hecho, dijo Aurora suavemente. Su tono se había suavizado. Solo digo que el mundo está dividido. Los que tienen, los que no tienen. Y a veces, los que tienen olvidan que los que no tienen, son personas también. Ricardo abrió la boca para responder. Pero no tenía respuesta. Porque ella tenía razón. ¿Cuántas veces había pensado que su situación era su culpa?
¿Cuántas veces había pasado junto a gente como ella sin verlos realmente? Que si hubieran trabajado más duro, si hubieran tomado mejores decisiones, no estarían así. Era fácil pensar eso. Desde la comodidad de su mansión. Aurora parpadeó. Tienes razón, admitió finalmente. Y lo siento. Como si no hubiera esperado esa respuesta. ¿Por qué se disculpa? Aurora lo estudió con esos ojos oscuros. Por no ver antes. Por no hacer más. 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 Y entonces, por primera vez desde que Ricardo la había conocido, sonrió. Era una sonrisa pequeña. Triste. Pero real. Se quedaron de pie en el pasillo oscuro. Usted me vio esta noche, dijo. Eso ya es más de lo que la mayoría hace. Dos personas. Separadas por un abismo de circunstancias. Pero conectadas por el dolor. Por la pérdida. Por la comprensión de que el mundo era cruel. Y que a veces, todo lo que se puede hacer es ofrecer un pequeño refugio contra esa crueldad. Pero una vez dichas, se dio cuenta de que las decía en serio. Debería dormir, dijo Ricardo finalmente. Mañana puede quedarse si quiere. No tiene que irse. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Aurora lo miró sorprendida. Ricardo se encogió de hombros. ¿Por qué haría eso? Era la verdad. Porque Valentina la tocó, y no ha tocado a nadie en 3 años. Pero no era toda la verdad. La verdad completa era que había algo en Aurora. Algo que hacía que el silencio fuera menos pesado. Algo que hacía que la casa se sintiera menos vacía. Tanta gratitud. Gracias, susurró Aurora. Y en esa palabra había tanto peso, tanto alivio. Ricardo asintió. Buenas noches, señora Aurora. Buenas noches, Ricardo. Él se giró para volver a su habitación. Pero entonces Aurora dijo algo más. ¿Ricardo? Él se detuvo. Su esposa, la que murió. ¿Qué le pasó? Ricardo se puso rígido. No quería hablar de eso. No con ella. No con nadie. No era curiosidad mórbida. Pero cuando se giró, vio algo en el rostro de Aurora. Era comprensión. Era el reconocimiento de alguien que también había perdido. Un conductor borracho, dijo finalmente. Hace 3 años. En la esquina de la calle Bolívar. La misma esquina donde hoy la había encontrado. Aunque no dijo eso en voz alta. Aurora se quedó muy quieta. Tan quieta que Ricardo pensó que había dejado de respirar. ¿La calle Bolívar?, repitió. Su voz era extraña. Tensa. Sí, confirmó Ricardo. ¿Por qué? Aurora sacudió la cabeza. Pero Ricardo tuvo la sensación de que no era una coincidencia. Nada. Solo una coincidencia. Que había algo más. Algo que Aurora no estaba diciendo. ¿Estás segura? Sí, dijo Aurora rápidamente. Estoy segura. Disculpe, buenas noches. Entró a su habitación. La puerta se cerró, dejando a Ricardo de pie en el pasillo, con más preguntas que respuestas. Esa noche, cuando finalmente logró dormirse, Ricardo soñó con Elena. Soñó que estaba de pie en la esquina de la calle Bolívar, bajo la lluvia, llorando. Y él corría hacia ella, tratando de alcanzarla. Que la amaba. Tratando de decirle que lo sentía. Que por favor volviera. Y entonces un auto aparecía de la nada. Pero sin importar cuán rápido corriera, nunca la alcanzaba. Faros brillantes. Frenos chillando. Y Elena desaparecía. Ricardo despertó sobresaltado. Su corazón latía como si hubiera corrido un maratón. Estaba empapado en sudor. 5:15 de la madrugada. Miró el reloj en su mesita de noche. Demasiado tarde para volver a dormir. Se quedó acostado, mirando el techo. Demasiado temprano para levantarse. Pensando en Aurora. En su hija muerta. En la coincidencia de la calle Bolívar. En la forma en que Valentina había dicho que Aurora olía como su madre. Nada de eso tenía sentido. Pero tampoco tenía que tenerlo. A veces las cosas simplemente eran extrañas, inexplicables, como el hecho de que había traído a una extraña a su casa. Y por primera vez en 3 años, no se sentía completamente solo. A las 6:30, Ricardo se levantó. Se duchó. Se vistió con ropa casual, jeans y un suéter. No iba a ir a la oficina hoy. Algo le decía que necesitaba quedarse en casa. Bajó las escaleras. Fue a la cocina. Estaba de pie frente a la estufa. Y se sorprendió al encontrar a Aurora ya ahí. El olor a café recién hecho llenaba el aire. Cocinando. Y algo más. Panqueques. Huevos. Tocino. Buenos días, dijo Ricardo. Su voz sonó más alta de lo normal en el silencio de la mañana. Aurora se giró. Sonrió tímidamente.
Ricardo sacudió la cabeza. Buenos días, espero que no le moleste. Encontré los ingredientes y pensé en hacer el desayuno. Como agradecimiento. No tiene que agradecer nada. Pero huele delicioso. Y era verdad. Hacía mucho tiempo que alguien cocinaba en esta cocina. La señora García dejaba comida preparada. Pero no era lo mismo. No tenía el calor de alguien cocinando con cuidado. Con amor. Ricardo se sirvió una taza de café. Se sentó en la isla de la cocina. Observó a Aurora moverse por el espacio. Que sabía dónde debían estar las cosas. Se movía con la comodidad de alguien que había pasado mucho tiempo en cocinas. ¿Cómo hacer que todo fluyera? ¿Trabajaba en cocina?, preguntó. Aurora asintió sin mirarlo. Hizo una pausa. Durante muchos años, era cocinera en una casa grande, como esta, antes de que todo se derrumbara. Ricardo quería preguntar qué había pasado, pero no lo hizo. Ya había sido suficientemente intrusivo anoche. Valentina suele despertar alrededor de las 7, dijo en cambio. Le gusta el desayuno en su habitación. Aurora se giró para mirarlo. ¿No baja? Ricardo sacudió la cabeza. No desde el accidente. Bajamos su silla de ruedas, por supuesto, cuando tiene terapia o cuando necesita salir. Pero la mayoría del tiempo se queda arriba. Eso no es bueno, dijo Aurora suavemente. No era un juicio. Lo sé, admitió Ricardo. Pero no puedo obligarla. Ya perdió demasiado. No voy a quitarle lo poco de control que tiene. Solo una observación. Y entonces dijo. Aurora lo miró durante un largo momento. ¿Puedo intentar algo? ¿Qué? Puedo llevarle el desayuno y preguntarle si querría bajar. Ricardo frunció el ceño. No creo que funcione. Muchas personas han intentado. Terapeutas, su tía, nadie lo ha logrado. Pero no pierdo nada intentando, señaló Aurora. Y técnicamente tenía razón. Aurora asintió. Preparó un plato con panqueques, huevos y tocino. Está bien, dijo Ricardo lentamente, pero no se sienta mal si dice que no. Lo puso en una bandeja con un vaso de jugo de naranja. Y subió las escaleras. Ricardo se quedó en la cocina, bebiendo su café. Esperando. Seguro de que Aurora bajaría en unos minutos. Decepcionada pero sin sorprenderse. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Ricardo empezó a preocuparse. ¿Debería subir? ¿Había pasado algo? Y entonces escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. No solo unos pasos. Pasos en las escaleras. Varios pasos. Y el sonido de ruedas. Ricardo salió de la cocina. Fue al pie de las escaleras. Y lo que vio lo dejó sin aliento. Aurora estaba bajando. Lentamente. Sosteniendo la silla de ruedas de Valentina. Un escalón a la vez. Y Valentina. Su pequeña Valentina. Estaba sonriendo. No era una sonrisa grande, pero estaba ahí. Curvando las comisuras de su boca. Iluminando sus ojos verdes. Papá, dijo Valentina cuando llegó al final de las escaleras. La señora Aurora dice que hizo panqueques especiales. Con chispas de chocolate, como los que hacía mami. Ricardo sintió que no podía respirar. ¿Cómo podía Aurora saber eso? Elena siempre había hecho panqueques con chispas de chocolate para Valentina. Era su tradición de los domingos. Su cosa especial. Nadie más lo sabía. Ni siquiera la señora García. Porque después de que Elena murió, Ricardo no había podido soportar hacer esos panqueques. No había podido soportar recordar esas mañanas felices. Así que simplemente dejó de hacerlos. ¿Cómo? Comenzó. Pero Aurora lo interrumpió. Todos los niños aman los panqueques con chispas de chocolate, dijo rápidamente. Algo que no coincidía con la ligereza de sus palabras. Pero había algo en sus ojos. Ricardo no dijo nada. Solo observó mientras Aurora empujaba la silla de Valentina hacia la cocina. La sentó en la mesa. Le sirvió los panqueques. Y Valentina, su niña que apenas había comido nada en 3 años, que había perdido tanto peso que los doctores estaban preocupados. Y se lo llevó a la boca. Tomó su tenedor. Cortó un pedazo de panqueque. Sus ojos se cerraron. Y una lágrima rodó por su mejilla. «Saben como los de mami», susurró. Tomó su mano. Aurora se sentó junto a ella. «Entonces tu mami debe haber sido una excelente cocinera», dijo suavemente. Valentina asintió. Lo era en todo. «Cuéntame sobre ella», dijo Aurora. Y para sorpresa de Ricardo, Valentina lo hizo. Comenzó a hablar. Lentamente al principio, pero luego más fluidas. Hablaba sobre Elena. Palabras vacilantes. Sobre cómo olía a vainilla y rosas. Sobre cómo le leía cuentos todas las noches.
sobre cómo cantaba canciones tontas mientras cocinaba, sobre cómo siempre sabía exactamente qué decir cuando Valentina estaba triste. Hablaba y hablaba, y Aurora escuchaba, con toda su atención, con ternura en sus ojos, con comprensión. Ricardo se quedó de pie en el umbral de la cocina, viendo a su hija hablar de su madre por primera vez en 3 años, viendo cómo las palabras salían de ella como un río que había estado reprimido, fluyendo finalmente libre. Y lloró, silenciosamente, lágrimas cayendo por su rostro. Porque esto era lo que había estado esperando. Esto era lo que los terapeutas habían dicho que Valentina necesitaba. Hablar, procesar, recordar. Hasta ahora, hasta Aurora. Pero ella nunca había querido. ¿Quién era esta mujer? Esta mujer que había aparecido de la nada. Esta mujer que en menos de 24 horas había hecho lo que nadie más había podido hacer. Solo importaba que Valentina estaba hablando. Pero en ese momento, no le importaba. Ricardo no sabía. Estaba aquí. Estaba comiendo. Presente. El día pasó en una especie de sueño. Viva de una manera que no había estado en mucho tiempo. Valentina se quedó abajo. Aurora le enseñó a hacer galletas. Y Valentina, que no había mostrado interés en nada durante 3 años, se iluminó. Sus manos, tan delgadas y frágiles, mezclaban la masa. Su risa, esa risa que Ricardo había pensado que nunca volvería a escuchar, llenaba la cocina. En su estudio, Ricardo trabajó desde casa, pero cada tanto salía, solo para asegurarse de que no era un sueño, solo para verlas. Y cada vez, ahí estaban, hablando, riendo, existiendo juntas de una manera que parecía tan natural. Aurora y Valentina, como si se conocieran de toda la vida. Ese pensamiento hizo que Ricardo se sintiera incómodo, como si fueran familia. Porque apenas conocía a Aurora. No sabía nada sobre ella realmente, excepto que había estado en la calle, que había perdido una hija, que sabía cosas que no debería saber, como la receta de panqueques de Elena, como la forma exacta de hacer que Valentina se sintiera segura. Era demasiada coincidencia, demasiado perfecto. No quería cuestionar. Pero Ricardo no quería arruinar esto. No todavía. Porque Valentina estaba feliz. Esa noche, después de que Valentina se durmió, Ricardo bajó a la cocina. Y eso era lo único que importaba. Aurora estaba ahí, limpiando los últimos platos. No tiene que hacer eso, dijo Ricardo. Aurora se giró. No me molesta. Es lo menos que puedo hacer. Ricardo se acercó. Se apoyó contra la isla de la cocina. La observó durante un momento. ¿Quién es usted realmente?, preguntó finalmente. No era una pregunta hostil. Solo curiosa. Necesitada. Aurora dejó de lavar platos. Sus manos se quedaron inmóviles en el agua jabonosa. Soy solo una mujer vieja que tuvo suerte de encontrar bondad, dijo sin mirarlo. No, dijo Ricardo. Usted es más que eso. Usted sabía sobre los panqueques. Sabía exactamente cómo hablarle a Valentina. Es como si la conociera. Aurora se giró lentamente. Sus ojos encontraron los de Ricardo. Y en ellos había algo. Tal vez es solo que reconozco el dolor cuando lo veo, dijo suavemente. Algo que hacía que el aire se sintiera pesado. O tal vez, dijo Ricardo. Hay algo que no me está diciendo. Pesado. El silencio se extendió entre ellos. Cargado. Finalmente, Aurora respiró profundamente. ¿Recuerda que le dije que tuve una hija? Ricardo asintió. ¿Y que la mataron? Otro asentimiento. Lo que no le dije es que trabajaba para la familia que la mató. Aurora cerró los ojos. Ricardo se quedó helado. ¿Qué? Era su cocinera, continuó Aurora. Su voz era monótona ahora, como si estuviera contando la historia de otra persona. Durante 15 años, cociné para ellos, limpié para ellos, fui leal. Hizo una pausa. Y mi hija trabajaba ahí también, como niñera. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasó? El hijo de la familia, dijo Aurora. Sus manos temblaban ahora. Era un hombre poderoso, rico, acostumbrado a conseguir lo que quería. Sus ojos se abrieron. Y en ellos había una rabia tan profunda que Ricardo dio un paso atrás involuntariamente. Le gustó mi hija, y ella lo rechazó, así que él la tomó de todas formas. ¡Oh Dios! Y cuando ella amenazó con decirlo, con ir a la policía, con arruinar su reputación, él la mató, la hizo parecer un suicidio. Y su familia, con todo su dinero y poder, se aseguraron de que nunca se investigara. Se aseguraron de que nadie cuestionara nada. Ricardo sintió náuseas.
Aurora tomó una respiración temblorosa. Lo siento mucho. No quiero su lástima, dijo Aurora bruscamente. La suavidad había desaparecido de su voz, reemplazada por acero. Quiero justicia. Quiero que esa familia pague por lo que hicieron, por cómo destruyeron mi vida, por cómo me quitaron a mi bebé. ¿Qué pasó después?, preguntó Ricardo. Necesitaba saber. Necesitaba entender. Me echaron, dijo Aurora. Dijeron que era porque ya no necesitaban mis servicios. Pero era porque yo sabía la verdad, porque era un riesgo. Su voz se quebró. Y sin referencias, sin ahorros, sin mi hija, terminé en la calle. Durante 3 años, he estado en la calle, sobreviviendo, esperando. ¿Esperando qué? Esperando mi oportunidad. Aurora lo miró directamente. Había algo en la forma en que lo dijo. Algo que hizo que la piel de Ricardo se erizara. Pero Aurora sacudió la cabeza. ¿Su oportunidad para qué? Espere, dijo Ricardo. Es tarde, debería irme a dormir. Le agarró el brazo suavemente. Aurora lo miró. ¿Por qué me está contando esto? ¿Por qué ahora? Y por primera vez, Ricardo vio vulnerabilidad real en sus ojos. Pero Aurora se liberó suavemente de su agarre. Porque usted me preguntó, y porque merece saber la verdad. ¿La verdad sobre qué? Buenas noches, Ricardo. Y salió de la cocina, dejando a Ricardo con más preguntas que nunca. Esa noche, Ricardo no pudo dormir de nuevo. Las palabras de Aurora daban vueltas en su cabeza. Una familia poderosa que había matado a su hija. Que había cubierto el crimen. Que la había dejado sin nada. Era horrible. Era injusto. Era el tipo de historia que hacía que Ricardo cuestionara todo sobre el mundo en el que vivía. Sobre el sistema que permitía que cosas así pasaran. Sobre su propio privilegio. Porque él era parte de ese mundo. Él tenía poder. Tenía dinero. Y aunque nunca había hecho nada como lo que había hecho esa familia, ¿había hecho suficiente para detener injusticias como esa? ¿O este simplemente había vivido en su burbuja cómoda, ignorando el sufrimiento que existía más allá de sus rejas de hierro forjado? A las 4 de la madrugada, Ricardo escuchó un grito. Su corazón se detuvo. Valentina saltó de la cama. Corrió por el pasillo. Abrió la puerta de la habitación de su hija de golpe. Valentina estaba en su cama, llorando, temblando. Otra pesadilla. Ricardo estaba a punto de entrar cuando vio movimiento por el rabillo del ojo. Aurora había salido de su habitación y estaba caminando hacia Valentina. Ricardo se quedó inmóvil. Aurora se sentó en el borde de la cama de Valentina, observando. «Sí, mi niña», susurró. Su voz era tan suave, tan llena de ternura. «Es solo un sueño, estás a salvo». Valentina se giró hacia ella, sus ojos abiertos, llenos de lágrimas. «Soñé con mami», sollozó. «Soñé que se iba y yo no podía detenerla». Aurora la tomó en sus brazos. La meció suavemente. «Lo sé, tesoro, lo sé, pero ella no se fue porque tú no pudiste detenerla. Se fue porque a veces el mundo es cruel, y no es tu culpa». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Valentina entre sollozos. Aurora besó su cabeza. «Porque yo también perdí a alguien, y durante mucho tiempo pensé que era mi culpa, que debería haber podido salvarla. Pero aprendí que no podemos controlar todo, no podemos evitar todo el dolor. Lo único que podemos hacer es seguir adelante, seguir viviendo, seguir amando». Valentina se aferró a ella. «No quiero olvidarla». «Y no lo harás», prometió Aurora. «Ella vive aquí, justo sobre su corazón». Tocó el pecho de Valentina. «Siempre». Valentina se calmó lentamente. Su respiración se volvió más regular. Sus lágrimas se secaron. Y eventualmente se volvió a dormir. Pero Aurora no se movió. Se quedó ahí, sosteniendo a la niña, meciéndola suavemente. Como una madre. Ricardo observó todo esto desde el umbral. Y sintió algo quebrarse en su pecho, porque no había podido consolar a su hija así en 3 años. Ella nunca lo dejaba acercarse tanto. Nunca lo dejaba sostenerla. Pero con Aurora era diferente. Con Aurora Valentina se permitía ser vulnerable. Se permitía ser consolada. Ricardo retrocedió silenciosamente. ¿Por qué? Volvió a su habitación. Se sentó en el borde de su cama. Y trató de entender qué estaba pasando. Había traído a una extraña a su casa. Y en menos de 2 días, esa extraña se había convertido en alguien esencial. Alguien que Valentina necesitaba. Alguien que hacía que la casa se sintiera como un hogar de nuevo. Pero también había algo inquietante en todo esto. Algo que no encajaba. Las coincidencias eran demasiadas. Los panqueques.
La calle Bolívar. La forma en que Aurora sabía exactamente qué decir. Era como si hubiera sabido exactamente qué hacer. Como si hubiera estado preparándose para esto. Pero eso era imposible. No. La mañana siguiente, Ricardo despertó con determinación. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber quién era Aurora realmente. Se duchó y se vistió. Bajó las escaleras. Aurora y Valentina ya estaban en la cocina. Haciendo waffles esta vez. Riendo juntas. Ricardo observó la escena durante un momento. Valentina se veía más viva de lo que había estado en años. Sus mejillas tenían color. Sus ojos brillaban. Se movía con energía en lugar de ese letargo depresivo que había caracterizado los últimos 3 años. Y Ricardo necesitaba saber la verdad. Era un milagro. Pero los milagros no existían. «Papá». Valentina se giró hacia él con una sonrisa. «Aurora me está enseñando a hacer waffles en forma de corazón. Mira». «Buenos días», dijo, entrando a la cocina. Le mostró un waffle perfectamente formado en forma de corazón. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Elena había hecho waffles en forma de corazón. Cada San Valentín. Era otra tradición que había muerto con ella. «Se ve delicioso, mi amor», logró decir. Tomó una taza de café. Miró a Aurora. Ella estaba mirándolo. Y había algo en sus ojos. Como si estuviera esperando que hiciera la pregunta. Como si supiera exactamente lo que él estaba pensando. Pero no la hizo. No frente a Valentina. El día transcurrió con normalidad aparente. Valentina y Aurora pasaron tiempo juntas. Pero su mente no estaba en los contratos que debía revisar. Ricardo trabajó. Ni en las llamadas que debía hacer. Estaba en Aurora. En sus secretos. En las piezas que no encajaban. A media tarde, Ricardo decidió hacer algo que odiaba. Algo que se sentía como traición. Pero necesitaba saber. Llamó a un investigador privado. Un hombre que había usado años atrás, para verificar antecedentes de empleados. «Necesito que investigues a alguien», dijo Ricardo sin preámbulos. Dio el nombre de Aurora Méndez. «Lo quiero rápido», agregó. Y discreto. Lo poco que sabía sobre ella. «Entendido», dijo el investigador. «Le tendré algo para mañana». Ricardo colgó. Se sintió sucio. Como si acabara de cruzar una línea. Pero ya estaba hecho. Esa noche, después de la cena, Aurora le pidió a Ricardo que hablaran. A solas. Fueron al estudio de Ricardo. Una habitación forrada de libros. Con un escritorio de caoba. Aurora cerró la puerta detrás de ellos. Y ventanas que daban al jardín trasero. Se giró para mirarlo. Y Ricardo supo que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. «Necesito decirle algo», comenzó Aurora. Su voz temblaba ligeramente. «Y después de que se lo diga, probablemente querrá que me vaya. Pero antes de eso, necesito que sepa que todo lo que he hecho con Valentina es real. Mi cariño por ella es real». Ricardo sintió un nudo en el estómago. «¿Qué tiene que decirme?» Aurora respiró profundamente. «Mi nombre completo es Aurora Méndez de Rivera. Y trabajé durante 15 años para la familia Rivera. Tal vez haya oído ese apellido. Los Rivera». Ricardo se quedó helado. Por supuesto que había oído ese apellido. Eran una de las familias más poderosas del país. Dueños de medios de comunicación. De bancos. De políticos. Y habían estado en las noticias hace 3 años. Por un escándalo que fue rápidamente enterrado. Supuestamente suicidio. Algo sobre una empleada que había muerto. «Sí», dijo Ricardo lentamente. «Conozco ese nombre». «Entonces tal vez recuerde el escándalo», continuó Aurora. «La empleada que se suicidó. Esa era mi hija, Mariana, y no se suicidó. Fue asesinada por Sebastián Rivera, el hijo mayor». Hizo una pausa. Ricardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Dios mío». «Intenté ir a la policía», dijo Aurora. Su voz se volvía más firme ahora. «Pero los Rivera tienen policías en su nómina. Intenté ir a los medios. Pero los Rivera son dueños de los medios. Intenté contratar un abogado, pero ningún abogado se atrevía a ir contra ellos. Sus manos se cerraron en puños. Así que me quitaron todo. Mi trabajo, mi casa, mi reputación. Me dejaron sin nada. Pensaron que me rendiría, que desaparecería». Se acercó a Ricardo. Sus ojos ardían con intensidad. «Pero no me rendí. Durante 3 años, he estado investigando. Siguiendo pistas. Aprendiendo todo lo que podía sobre esa familia. Sobre sus crímenes. Sobre todas las vidas que han destruido». Ricardo empezaba a entender. Y lo que estaba entendiendo lo aterrorizaba. «¿Por qué me está diciendo esto?» Aurora lo miró directamente. «Porque necesito su ayuda».
No, dijo Ricardo inmediatamente. Dio un paso atrás. No puedo involucrarme en esto. Tengo a Valentina. No puedo ponerla en peligro. Su voz era fría ahora. Ella ya está en peligro, dijo Aurora. Todos estamos en peligro mientras personas como los Rivera tengan poder. Eso no es mi problema, dijo Ricardo. Sabía que sonaba cobarde. ¿No va a qué?, interrumpió Aurora. ¿No va a hacer lo correcto? ¿No va a ayudar a traer justicia? Pero no le importaba. Lamento lo que le pasó a su hija. De verdad, pero no puedo, no voy a arriesgar a mi hija, dijo Ricardo firmemente. Aurora lo estudió durante un largo momento. Y entonces dijo algo que hizo que el mundo de Ricardo se tambaleara. ¿Ni siquiera para vengar a su esposa? ¿Qué? Ricardo se quedó inmóvil. Aurora sacudió la cabeza. Elena, dijo Aurora. Su esposa. Murió hace 3 años en la calle Bolívar. El 23 de julio. ¿No? Sí, dijo Ricardo lentamente. Fue atropellada por un conductor borracho. No fue un accidente, Ricardo. El silencio que siguió era tan pesado que Ricardo apenas podía respirar. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo, dijo Aurora, que el conductor no estaba borracho. Estaba siguiendo órdenes. Ricardo sintió que sus piernas no lo sostenían. Se dejó caer en la silla detrás de su escritorio. Porque Elena descubrió algo, dijo Aurora. Sacó un sobre de su bolsillo. Eso no tiene sentido. ¿Por qué alguien querría matar a Elena? Esto es lo que he reunido en 3 años. Documentos, testimonios, evidencia. Un sobre arrugado y manchado. Lo puso sobre el escritorio. Abrió el sobre. Fotos. Sacó papeles. Y comenzó a colocarlos frente a Ricardo. Elena trabajaba como contadora independiente, ¿verdad? Ricardo asintió mecánicamente.